enseñar a las personas y a las empresas a vivir mejor, con menos gastos y en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, es el objetivo del Lapsus Laboratorio de Sostenibilidad. Esa es nuestra misión, esa es nuestra razón de ser. Y es por esto que hoy les traemos el primero de muchos videocursos gratuitos que les ofreceremos. En esta ocasión les traemos un videocurso que hemos llamado Fundamentos Básicos de la Bioclimática, donde lo que veremos serán las generalidades de la arquitectura bioclimática, y en este momento vamos a iniciar con el tema de asoleamiento. El capítulo de asoleamiento lo hemos dividido en dos módulos, uno teórico y uno práctico. El primer módulo teórico veremos en términos generales el movimiento solar, conoceremos o recordaremos lo que es latitud, longitud y qué nos define en cada una de estas. Veremos los ángulos solares, diferentes definiciones de asoleamiento y la que nos compete a nosotros, la definición de asoleamiento en arquitectura. Y conoceremos también en términos generales los métodos para realizar estudios solares más comunes. Y un segundo módulo donde vamos a hacer lo que realmente nos lleva a aprender, que es la práctica. Como es un videocurso, es un curso virtual, está en cada uno de nosotros poner esa disciplina y ese juicio para realizar el ejercicio en la casa, en la oficina, en la universidad, para interiorizar bien esta información y que no se nos quede solo en información teórica, sino que lo llevemos a la práctica, y no solo a la práctica de este ejercicio, sino a nuestra práctica diaria como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, como diseñadores. Entonces, en este segundo módulo lo que vamos a hacer es una práctica de un estudio solar combinando métodos gráficos e instrumentales. Vamos a ver algunas imágenes para que vamos calentando, vamos soltando esa creatividad, vamos ejercitando esos dos hemisferios del cerebro. Algunas imágenes de cosas que podemos, de cosas, sensaciones, espacios que podemos empezar a generar con ese juego de luz y sombra, teniendo en cuenta el asoleamiento, formas que podemos jugar con ellas, con luz y sombra, efectos visuales, como mirando desde otro punto de vista, no mirando desde la forma, sino mirando desde la sombra, podemos generar sensaciones diferentes, como pensando al revés, podemos llegar a cosas interesantes. Imágenes que nos ayudan a soltar un poquito esa rigidez que mantenemos siempre en nuestra cabeza, para que vamos entrando en materia. Vamos a empezar con un pequeño marco conceptual para que empecemos a tener claros ciertos conceptos importantes que nos clarifican más el entendimiento de cómo funciona el asoleamiento. Todos sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje, ¿cierto? Que es el movimiento que conocemos como rotación, pero que además gira formando una órbita elíptica alrededor del Sol, que es el movimiento que conocemos como traslación, ¿cierto? Sin embargo, para efectos de análisis solares asumimos que nosotros somos como Tierra los que estamos en un punto fijo y que el Sol es el que se mueve a nuestro alrededor, ¿cierto? En nuestra bóveda celeste. Y eso es lo que conocemos como trayectoria solar. Esta trayectoria varía a lo largo del año y es diferente dependiendo de la latitud. ¿Qué es la latitud? Yo sé que estos son temas que ya vimos en el colegio, pero como no los practicamos a diario ni los vemos a diario, se nos pasan. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de ellos. La latitud es una medida angular entre la línea del ecuador. Recuerden que la línea del ecuador es esa línea horizontal que parte la Tierra en dos,
horizontalmente, entonces una medida angular entre la línea del ecuador y un punto cualquiera de la Tierra, tomando como vértice el centro de la Tierra. Y este ángulo es medido a lo largo de los meridianos, que son las líneas verticales. La latitud, como ya lo mencionamos, es referenciada con unas líneas que conocemos como paralelos, que son todas esas líneas horizontales que nos mostraron en el colegio, en el globo terráqueo o en el mapamundi. Como es una medida angular, está en grados, minutos y segundos y puede ir desde 0 hasta 90 grados. Y la longitud es igualmente una medida angular, tomando como vértice también el centro de la Tierra, que va desde la línea 0, que es el meridiano de Greenwich, los meridianos son las líneas verticales, y un punto cualquiera de la Tierra, y esta se mide horizontalmente o a lo largo de los paralelos. La longitud, como ya lo acabamos de mencionar también, es referenciada con las líneas que conocemos como meridianos, que son todas esas líneas verticales, y va desde 0 hasta 180 grados. Teniendo ya un poquito más claro esta definición de latitud y longitud, vamos a mirar cómo es entonces esos movimientos de la Tierra sobre su propio eje y alrededor del Sol, cómo nos marca esas las fechas del año. En todo el año hay solo 2 días en que el eje de rotación de la Tierra está perpendicular al plano de traslación, es decir, que el Sol sale exactamente por el oriente y se oculta exactamente por el occidente. Ojo con esto, porque lo que nos han enseñado o lo que hemos interpretado siempre es que el Sol sale por el oriente y se oculta por el occidente todo el año y no hay variación, ¿cierto? Entonces por eso hablamos siempre, bueno, nos vamos a cerrar al poniente, que es donde da el Sol por la tarde, pero más nos vamos a ir dando cuenta que esto no es tan cierto. Estos 2 días son los que conocemos como equinoccios, de otoño y de primavera. Para el caso del hemisferio norte, el equinoccio de otoño el 22 de septiembre y el equinoccio de primavera el 21 de marzo. Para el caso del hemisferio sur, al contrario, el de otoño en marzo y el de primavera en septiembre. También hay 2 días en los que el Sol está más alejado del ecuador, o sea que sale y se oculta más lejos de la línea del ecuador, ¿cierto? Una más hacia el sur, otra más hacia el norte. Y son las fechas que conocemos como los solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Para el caso del hemisferio norte, el solsticio de verano lo tenemos el 21 de junio y el de invierno el 22 de diciembre. Lo mismo, al contrario, para el caso del hemisferio sur. El de verano en diciembre y el de invierno en junio. Continuando con la ubicación del Sol en la bóveda celeste, que es lo que finalmente nos interesa. Ya sabemos que hay 2 fechas del año donde el Sol sale exactamente por el oriente y se oculta exactamente por el occidente, y hay otras 2 en que el Sol está más alejado de la línea del ecuador, hacia el sur y hacia el norte. Vamos a mirar cómo determinar la ubicación del Sol en esa bóveda celeste. Para eso tenemos 2 medidas angulares que lo determinan. Una es la altura solar y la otra el azimut solar. La altura solar es un ángulo que se forma por una línea sobre el plano horizontal y una línea hacia donde está ubicado el Sol, con vértice en el centro de la Tierra. Es decir, si yo tengo mis ojos en el centro de la Tierra y miro hacia el Sol, formo una línea. Y igualmente con los ojos sobre en el centro de la Tierra, miro horizontalmente, formo la segunda línea. El ángulo que se forma entre esas 2 líneas es la altura solar. Y el azimut solar es un ángulo formado por una línea proyectada sobre el plano horizontal desde la posición del Sol y la línea norte-sur. Es decir, si yo estoy en el centro de la Tierra y tiro una línea desde donde está el Sol hacia el plano horizontal, ahí formo una línea.
y con la línea norte-sur formo la otra. El ángulo que se forma entre esas dos líneas es el azimut. El azimut lo medimos a partir del norte y es positivo hacia el este y negativo hacia el oeste. El ángulo máximo que puede alcanzar la altura solar obviamente es 90 grados y el mínimo 0 grados. Para hablar de análisis de asoleamiento, no es solamente importante hablar de la ubicación del Sol, sino también de qué incidencia tienen los rayos solares sobre la Tierra, sobre los espacios, sobre los seres humanos. Sabemos que toda radiación se caracteriza por la energía que transporta y por sus longitudes de onda, lógicamente. Con base en esto, los rayos del Sol o los rayos que emite el Sol los podemos clasificar en tres grupos principales. Un grupo que son los rayos UV o los rayos ultravioleta, que es el menor porcentaje de los rayos solares, más o menos un 7%, y son los rayos químicos, ¿cierto? Los que afectan química, biológicamente, las superficies. Un segundo grupo que son los rayos infrarrojos, que son los rayos que, por decirlo en términos coloquiales, los que nos dan calor o los que generan calor, afectan entonces la temperatura y es más o menos un porcentaje del 46% del total de los rayos solares. Y un tercer grupo que son los rayos visibles, que son los rayos de luz, los que podemos ver, que obviamente entonces afectan la iluminación y tiene un porcentaje aproximado del 47% del total de los rayos solares. Y ya para ir cerrando el marco conceptual, vamos a mirar la definición del protagonista de nuestro curso, el asoleamiento. Les traigo tres definiciones. Las dos primeras son del diccionario de la Real Academia Española. La tercera es de Wikipedia, pero es la que realmente nos da la definición de lo que nos interesa. Y es en el tema de la arquitectura. En arquitectura hablamos de asoleamiento o de soleamiento cuando se trata de la necesidad de permitir o evitar el ingreso de sol en ambientes interiores o espacios exteriores. Es decir, cuando hacemos un análisis de asoleamiento definimos si queremos que entre el sol o necesitamos que entre el sol en un espacio o si queremos o necesitamos controlar ese ingreso de sol. Ya teniendo claridad sobre ciertos conceptos como qué es la latitud, qué es la longitud, cómo funciona el movimiento solar o la trayectoria solar, cómo determinamos la ubicación del Sol en esa bóveda celeste, cuáles son la clasificación de los rayos que emite el Sol y cuál es la definición final de asoleamiento. Vamos a entrar al punto donde encontramos herramientas o métodos para medir la incidencia de ese sol o ese asoleamiento en nuestros proyectos. Entonces, para los estudios de asoleamiento tenemos varios métodos, ¿cierto? Pero en general los podemos clasificar en tres, que son los instrumentales, los gráficos y los de software. Los métodos instrumentales son herramientas físicas que utilizamos para estudiar la incidencia solar en modelos 3D físicos, es decir, en maquetas físicas. Tres ejemplos conocidos de estos métodos son el heliodón, el simulador solar y el reloj de sol. El heliodón es una tabla con una maqueta. La maqueta gira y la luz del sol, que es representada con un bombillo, es fija. El simulador solar es la maqueta fija y la luz solar, que representamos igual con bombillo, es la que gira o la que varía. Los métodos gráficos
como lo dice su nombre, son representaciones gráficas en planta del recorrido aparente del Sol, o sea, de esa trayectoria solar. En este caso, en este curso vamos a ver dos de esos métodos, que son la carta solar en proyección estereográfica y el diagrama de sombras. Proyección estereográfica es un sistema de representación gráfico en el que proyectamos una esfera sobre un plano en 2 dimensiones. Y el tercer grupo, que son los métodos de software, son programas de computador que permiten simular la incidencia del Sol en modelos 3D, pero esta vez no físicos, sino elaborados a computador. Aquí hay algunos ejemplos de esos software. Hoy en día, por ejemplo, los de Autodesk, ya no hay versiones nuevas. Autodesk lo que ha hecho es generar unos plugins para el Revit, donde separa pues estas simulaciones, ¿cierto? En el SketchUp tranquilamente podemos hacer simulaciones básicas, y el Heliodon es un software también que es muy básico, muy simple de manejar y es una herramienta muy útil. Aquí tenemos una carta solar. Para este ejemplo tenemos la carta solar de la ciudad de Medellín, y les muestro también un link que pueden apuntar, donde simplemente escribimos la longitud y la latitud del lugar del que queremos generar esa carta solar, y él nos arroja esta gráfica, ¿cierto? Y aquí tenemos un diagrama de sombras. El diagrama de sombras, pues como su nombre lo dice, es el que nos muestra la ubicación, la dirección, la longitud de la sombra. Y vamos a mirar entonces cómo usar cada uno de estos diagramas y cuál es su utilidad. Para el uso de estos dos gráficos vamos a hacer un video completo, porque pienso que merece la pena aprender a manejar bien estos dos métodos gráficos, la carta solar y el diagrama de sombras. Entonces vamos a hacer un videito completo explicando cómo se usa cada una de estas gráficas. Por ahora damos por terminado entonces esta primera parte del módulo 1, la segunda parte del módulo 1, que vamos a ver cómo funcionan cómo utilizamos estas gráficas, y finalmente pasamos al módulo 2, que es la parte práctica. Bueno, pues espero que les haya gustado este curso, espero que les haya servido, espero que sea de utilidad para sus proyectos. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes y con mucho cariño por la profesión de la arquitectura, porque necesitamos empezar a tener más sensibilidad del estudio de nuestro entorno y no enfocarnos solamente en la parte estética de la arquitectura y del diseño, porque es importante que, si estamos diseñando para personas, sean las personas las que vivan bien en esos espacios. Estén pendientes del próximo video, donde vamos a aprender a manejar estos métodos gráficos, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta a nuestra página de Facebook, que vienen muchos más videos informativos, educativos, de divulgación, que sé que nos van a servir mucho a todos. Muchas gracias.